hecho fue el 1 de noviembre, a las 7 de la mañana ya había problemas con el servicio. Uno de los trenes se queda acá en la estación de Aedo parado, el otro se había quedado cerca de Castelar, lo trajeron medio remolcándolo, llegaron a Aedo, en Aedo se paralizó el servicio, producto de eso hubo una bronca de la gente muy grande, en esa época el servicio era muy malo, peor que ahora. Y bueno, este es un país donde el usuario paga un boleto para que lo traten mal. Entonces llega un momento en el que la gente reacciona y reacciona como reaccionó el 1 de noviembre. Que no fue un hecho organizado ni por quebracho ni ninguna de esas pavadas que hicimos por ahí, sino que fue una bronca espontánea de la gente hacia una empresa que los trataba tan mal durante mucho tiempo y que lo sigue tratando muy mal y que, bueno, reaccionó de esa forma. Cuando ese día de los saqueos, vino un patrullero a la puerta de la escuela, era la última hora, creo que era antes de las 12. En la escuela el patrullero se bajó el policía y hizo sacar una reja, el portón de ingreso a la escuela. No había esta cantidad, algunos se habían retirado, y lo que anunciaba el patrullero con la policía es que estaban viniendo personas jóvenes de la Villa Carlos Gardel a saquear la cosita. Eso a mí provocó un enojo muy grande, porque soy profesora de historia, además siempre viajo en el tren y sé el malestar que generan los usuarios, los pasajeros, el tema que el tren se detenga, o que haya un accidente, o que haya un paro, es decir, uno está acostumbrado a viajar mal, y agregar, digamos, un rumor, que la propia policía viniera a generar un rumor de inseguridad, o que no se atrevan a salir ni a entrar a la escuela porque estaba viniendo gente y supuestamente a saquear la estación de Aedo, me pareció como un invento, ¿no? Entonces salí muy enojada, le dije a los usuarios que no vengan a sentir miedo, que era mentira, que así nacían los rumores, que no me contaba, y bueno, después de que los patruilleros se fueron, jóvenes, los agentes que estaban en el patrullero, me fui caminando hasta la estación. Decidí ir a ver por mis propios medios qué es lo que estaba pasando. Ya no había casi gente en la estación porque, no sé, pero fue la mañana, 9:30, 10. Claro, así que yo había llegado a 11:30, 12, y estaban en la barrera los empleados de Metrovía, los feministas de Champazú, que explicaban que eran los de Metrovía, jóvenes, así que les fui a preguntar a ellos qué había pasado, y me comentaron que no era, digamos, de la Carlos Gardel, ni los de Quebracho, ni gente de izquierda, sino que habían sido los propios pasajeros, los usuarios del tren, los que habían empezado, digamos, a provocar el incendio, ¿no? Y a romper todo lo que había en el andén, porque se quemó el árbol, se quemó la vegetación, también golpeó la boletería, bueno, si ven las fotos de los diarios de ese día, se rompió la barrera y los negocios de la zona. Dos cosas distintas. Uno fue el principio y otro fue todo lo que pasó después. Después pasaron muchas cosas. En un primer momento una reacción de la gente y después la quema del tren en la estación ya hubo otra cosa. Es otra gente que no era la misma gente que viaja todos los días. Pero también hubo muchas cosas que había que ver que pasaron ahí, que hasta el día de hoy estamos esperando que se sepan. Hubo una zona liberada, eso fue claro. Hubo gente que venía, que no era gente que vos te das cuenta que no son usuarios, que fueron los que empiezan a producir los desmanes, a quemar los trenes. Empezó siendo una protesta de los usuarios y terminó en cada uno tratando de ver cómo sacaba réditos. Fue privatizada las líneas de ferrocarril en los 90, creo que en el 91 se privatiza en el gobierno de Menem, en San Caballo. La empresa se hace cargo del mantenimiento del ferrocarril y de los pagos de sueldo, etcétera, pero hay un montón de otras cuestiones que sigue teniendo el Estado. El Estado subvenciona a esta empresa desde hace más de 10 años
decir, que la empresa tiene la ganancia asegurada, sea que ingresen más o menos por boleto. Además hubo despidos masivos antes de privatizarlo, o sea que la empresa achicó los ferrocarriles, y obviamente los talleres, un montón de espacios que generaban sueldos, para achicar sueldos y achicar trabajo, digamos, que sea una empresa rentable. También sacó boleteros, por ejemplo, las famosas máquinas vendedoras de boletos, y el servicio no mejoró con la privatización. Es decir, hubo un mito en aquella época, viajábamos muy mal, porque previo a la privatización de Menem, los trabajadores del ferrocarril hicieron muchos paros para luchar contra la privatización. Imagínense, nosotros vivíamos en paros del ferrocarril y la gente viajando en los micros, en los colectivos. Bueno, pasan esos paros, se privatiza, se despide un montón de trabajadores del ferrocarril. Dijimos a los usuarios, bueno, a ver, si tal como prometieron, ahora que son privados los ferrocarriles van a funcionar mejor. Y no, el ferrocarril está colapsado, es decir, ellos mismos se cuentan que no tienen solución al problema, porque creo que la frecuencia ahora es de 5 o 6 minutos entre tren y tren. No pueden hacer una frecuencia más rápida, pueden agregar un vagón, pero no pueden hacer una frecuencia rápida, sino las carreras estarían permanentemente bajas, cerradas, y no podrían empezar a poner de un lado a otro de la vía. Y en los 90 se impuso un modelo de país. Yo en esa época trabajaba en el tren. Una política consciente de destrucción de los resortes de la economía de los países. Antes, ¿cómo te dominaban las clases que nos dominan, los pudientes, como decimos nosotros, el imperialismo? ¿Cómo te dominaban? Antes iban y te dominaban por la fuerza. Después principalmente de Vietnam, cambiaron la política de ellos te dominan a través de la economía. ¿Y cómo fue? La dictadura militar acá fue un plan organizado por Estados Unidos para toda Sudamérica, no para acabar con la guerrilla que ya estaba acabada, sino para imponer un plan económico. Cuando la dictadura militar toma la rienda del país, había una deuda de 7.000 millones cuando se va, y había subido 45.000 millones de dólares. Con los economistas que salen siempre los mismos, porque fíjate, todos los economistas, absolutamente todos, desde Martínez II para acá, todos tienen la misma escuela, todos estudiaban en Yanquilato. Caballo, Machinea, todos pueden hablar un poquito mejor, pero todos imponen el mismo plan económico, que fue de destruir todas las empresas estatales, regalársela en algunos casos a algunos empresarios amigos del poder y endeudar al país de la forma más endeudada. La privatización de un principio fue buena, pero después, como toda cosa, empezó mal, siguió pésimo, siguió la misma forma de que estaba antes. Entiendo, cuando estaba el Estado, los primeros meses fueron buenos, después de ahí fue retrocediendo. La verdad que bastante incómodo, lo que se viaja de una forma realmente que no se tiene que viajar. La empresa no se pone las pilas finalmente para lo que es un buen transporte. O sea, lo que uno paga como transporte, como boleto, no es el beneficio que tiene que tener cada pasajero. Hay mucha gente que viaja día por día, entonces obviamente se tiene que mejorar lo que es calidad de transporte, aumentando la velocidad del servicio por día, de alguna forma. Pero no se puede viajar lo que es hora pico, a las 4 de la tarde, 5, es imposible viajar. Acá hubo mucha gente que quiso sacar crédito de esto, y mucha gente que la verdad que a los que vivimos acá en Aedo, que queremos al tren y que queremos al pueblo, la verdad nos queda un sabor amargo, porque que hayan hecho una estación nueva no significa que nos hayamos olvidado. Culpa de la violencia, la gente no puede mirar para adelante, pero esa respuesta está latente en nuestras mentes. Si alguien se anime a pensar en frío y no en caliente, a razonar de manera coherente, actuemos de forma consciente, no bajo efectos de estupefacientes. Cambiemos realidades, vivamos democracia, extendamos una mano a la víctima y también al victimario. Rehabilitemos y no nos hemos tirado, es tiempo de dejar esos rencores que dejó a uno tirado. Tiempo de dejar esos rencores, no dejemos a uno u otro de lado. Aprendamos y enseñemos cierto significado, habilidad para cambiar la imagen que tiene esta sociedad. Solidaridad para sacar a muchos de situaciones en que está voluntad.
para cambiar la sociedad por la que hoy no se puede transitar. Muchos no saben qué camino tomar, por malas decisiones entre rejas los harán quedar. Entre ceja y ceja la policía los tendrá. Muchos deciden caminar recto, cada uno cargando con su defecto. Todos sacan la misma conclusión, nadie es perfecto. En este mundo todos tienen algo incierto. El mudo lo grita y el ciego ve. El que hable la vista tiene, no lo comprende. De los errores uno aprende. El que se la dio de vivo en la nada quedó. Que alguien se anime a pensar en frío y no en caliente, a razonar de manera coherente, actuemos de forma consciente, no bajo efectos de estupefacientes. Cambiemos realidades, vivamos democracia. Cambiemos realidades, vivamos democracia. Cambiemos realidades, vivamos democracia. Cambiemos